El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Esta semana, al principio de la misma, tanto en los medios de comunicación como en las tan famosas redes sociales, circulaban unas palabras del cardenal Casper, en la que, hablando sobre la comunión o no de los divorciados vueltos a casar, él hablaba de su propia experiencia, de cómo, siendo obispo en una diócesis de Alemania, antes de ser enviado a Roma, este señor tuvo que afrontar un caso concreto, como tantos casos que nos suceden a los sacerdotes. Una mamá que había llevado a su hijo a formarse en la catequesis de primera comunión. Cuando su hijo tiene que hacer esa primera comunión, le plantea a este obispo si puede comulgar. Esta mamá estaba divorciada y vuelta a casar, es decir, contrajo matrimonio canónico. Ese matrimonio se rompió la convivencia, supongo que fueron al divorcio civil, no buscaron la nulidad eclesiástica, ella encuentra a otra persona, se casa civilmente con esa otra persona y ahora quiere comulgar en la primera comunión de su niño. Este obispo manifestaba su dificultad ante compaginar la doctrina de la Iglesia, basada en las palabras de Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, y la misericordia. El planteamiento es un planteamiento equivocado. Equivocado porque, en primer lugar, la Iglesia no es la dueña del mensaje. El Papa no puede hacer lo que quiera. La Iglesia no es más que la custodia, la que tiene que proteger e interpretar el mensaje de Jesús a la luz del Espíritu Santo y de esa luz que el Espíritu Santo ha dado a la tradición de la Iglesia. Cómo a lo largo de todos los siglos la Iglesia ha interpretado esa verdad. Y el Papa y los obispos no pueden ir en contra de esa verdad revelada. Si van en contra de esa verdad revelada, ellos mismos caen en eso que la Iglesia denomina herejía. No estoy diciendo ni que el Papa ni que Casper hayan caído en ello, no. Si van en contra de una verdad revelada, entonces incurren en ese pecado, que es el pecado de la herejía. La Iglesia no es la dueña del mensaje. A la Iglesia le corresponde proteger ese mensaje, interpretar ese mensaje y hacerlo extensible y entendible a la sociedad, a los cristianos. Lo primero que tenemos que decir es que las palabras de Jesús son claras.
lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por vuestra terquedad, Moisés permitió que el varón diera acta de repudio a la mujer, pero al principio no era así. La indisolubilidad de la unión entre el hombre y de la mujer es algo que no nace porque la Iglesia lo diga, es algo que nace del corazón del hombre, porque Dios como creador así lo estableció. Y por eso la Iglesia tiene que, en primer lugar, ser fiel a esa verdad. En segundo lugar, tiene que acoger a esas personas que están atravesando por un momento duro y difícil, como es la ruptura matrimonial. Pero tener misericordia no significa ir en contra de la verdad. Al contrario, la verdad, dice Jesús, nos hace libres. La verdad libera a la persona de las ataduras del error, de las tinieblas del error. Saber que me he equivocado me ayuda a poder caminar en la verdad y no volver a cometer el mismo error. Saber que no he hecho bien ilumina mi vida para que sepa cómo me tengo que comportar. Por lo tanto, nunca la verdad y la justicia estarán reñidas. Nunca la caridad y la misericordia estarán reñidas con la verdad que es Cristo. Otra cosa distinta es cómo tenemos que acoger y cómo podemos ayudar a las personas que están pasando por un mal momento y que fracasó la convivencia matrimonial de su primer matrimonio. No sabemos por qué, no buscaron la nulidad eclesiástica, contrajeron matrimonio civil. ¿Qué tenemos que hacer con estas personas? ¿Es que son personas de segunda? ¿Es que son cristianos de segunda? No, la Iglesia tiene que acogerles. La Iglesia, como en tantas parroquias, como en esta misma, tiene que crear grupos de personas que se quieren acercar a Cristo. El Papa lo denomina con la palabra de los alejados. Tiene que haber una pastoral hacia los alejados, pero una pastoral basada en la verdad. De igual manera que por una malentendida misericordia, yo no puedo decirle a una persona que está en pecado mortal que comulgue, porque está en pecado mortal y no puede ni debe comulgar. De esa misma manera, tampoco a una persona que está divorciada y vuelta a casar civilmente, que por lo tanto, cumpliendo las palabras de Jesús, está cometiendo adulterio, no puedo decirle que se acerque a comulgar. Tendrá que acercarse a Cristo de otra manera, tendrá que comulgar espiritualmente, tendrá que acercarse a Jesús que está en la Iglesia y que abre las puertas de su corazón a todos los hombres, pero no podrá comulgar. No es un cristiano de segunda, está llamado a acercarse a Cristo, pero no está en gracia de Dios y por lo tanto no debe comulgar. Acercarse a los alejados no significa decir que está bien lo que está mal, no significa ir en contra de la doctrina de la Iglesia basada en las palabras de Jesús y que nacen también de la ley natural que todos tenemos impresa en el corazón. El matrimonio es la unión heterosexual para toda la vida, fundada en ese deseo que Dios pone en el corazón del hombre, que el hombre y la mujer se unan y sean una sola carne. Pidamos al Señor que ilumine a la Iglesia, al Papa, a los obispos y a todos los cristianos, para que tengamos una pastoral abierta hacia los alejados, pero no basada en la falsedad de la falsa misericordia, sino basada en la verdad de que cuando uno es fiel a la verdad revelada, que tiene también impresa en el corazón, es libre. Cuando no es así, estamos confundiendo a las personas y por lo tanto la Iglesia no está guiándoles por el camino que les lleva a la salvación. Acojamos, pero viviendo en la verdad del Evangelio, sin rebajar las palabras de Cristo, sin engañar, porque si engañamos no estamos siendo luz del mundo.
pidamos al Señor que nos ilumine para que seamos fieles a la verdad del Evangelio. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a nuestro Padre Dios. Pedimos por la Iglesia, para que sea luz en medio del mundo, para que sea siempre fiel a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, los parados, los enfermos, las víctimas del aborto y de la pederastia. Pedimos especialmente por aquellos cristianos divorciados y vueltos a casar que no pueden acceder a la comunión sacramental. Para que accedan a la comunión espiritual, roguemos al Señor. Pedimos por la Iglesia, por las parroquias, por todos los sacerdotes y los cristianos, para que hagamos una pastoral abierta a los alejados, roguemos al Señor.